Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. El amor está en el aire. Lo siento mucho, dijo Moka, mirando a Tsuna con lágrimas en los ojos. Los dos estaban de pie en un pasillo vacío, justo después de terminar la clase. Kurumu se llevó a Tsukune a rastras, dejándolos solos cuando la chica de cabello rosa pidió hablar con él dócilmente. ¿Para qué?, preguntó, sintiéndose completamente perdido. No era una sensación nueva, la mayor parte de su vida se había sentido perdido entre las chicas, especialmente con Kyoko en secundaria, pero eso no era habitual con Moka. La vampira estaba muy nerviosa, jugueteando constantemente con el dobladillo de su falda, sin mirarlo a los ojos. Había estado así desde la mitad de la clase, cuando casi saltó del escritorio del susto al notar algo. Moka intentó decirle algo a la chica para consolarla, pero fue interrumpido por el vampiro. Perdí tu anillo, o sea, perdí a Natsu, empezó a divagar, sin siquiera detenerse a respirar, como si se detuviera un segundo y no pudiera decir nada más. Estuvo conmigo por la mañana y lo llevaba en una cadena alrededor del cuello para mantenerlo a salvo. Pero cuando empezó la clase, me di cuenta de que no estaba y miré a todos y no sabía dónde podría estar, y no era mi intención. Significaba mucho para mí que me confiaras tu anillo, pero lo perdí y lo siento. Cerró los ojos como si esperara un golpe. Abrió los ojos de par en par al sentir una mano en la cabeza, acariciándola suavemente. Al mirar a su amiga, vio a Tsuna sonriéndole suavemente. ¿Eso es todo? Ya lo sabía, le preguntó con una expresión divertida. Ante su expresión de incredulidad, explicó, tienes que recordar que, aunque se quede en su rin la mayor parte del tiempo, Natsu es un ser vivo. No podrías haberlo perdido si no hubiera querido. Aunque es tímido y asustadizo la mayor parte del tiempo, podía ser muy terco si decidía algo y pocas cosas más podían disuadirlo. Me han dicho que Natsu y yo somos muy parecidos, le dijo con una sonrisa cariñosa. Ya presentí cuando se dejó perder, y sé quién lo tiene, así que no te preocupes. ¿Entonces no estás enojada?, preguntó Moka con tono esperanzado, luciendo ya como si hubiera perdido un gran peso de sus hombros. Claro que no. Natsu solo está siendo el mismo de siempre, dijo Tsuna enigmáticamente, antes de que el vampiro lo abrazara, lo levantara del suelo y lo hiciera girar con alegría. Gracias, 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 cantaba, sin notar o sin importarle la gran proximidad de sus cuerpos. Moka, fuerza, jadeó Tsuna, tragando aire al ser liberado. A veces, esa chica se olvidaba por completo de su fuerza. 0. Muchas gracias, realmente me salvaste, dijo efusivamente Yukari mientras agradecía a Moka con estrellas en sus ojos. Era la hora del almuerzo y la pandilla estaba sentada en su mesa habitual, almorzando. Yukari los encontró y se unió a ellos. Kurumu había desaparecido, según Tsukune, su tutor la retuvo debido a sus bajas calificaciones en los exámenes. Tsukune miró boquiabierto a la joven bruja, con la cabeza ladeada, confundido, mientras Moka permanecía allí, ligeramente sonrojada, sorprendida por la adoración que la inspiraba. Tsuna, en cambio, permaneció impasible, comiendo tranquilamente su almuerzo, ramen de carne. A pesar de ser una escuela para monstruos, había descubierto que tanto la comida japonesa como la occidental eran sorprendentemente buenas, comparadas con el aspecto exterior de toda la escuela. Después de todo, una escuela que parecía sacada de una película de terror no promovía los estándares de salud. Él levantó la vista al notar el silencio y masticó lentamente el último trozo de carne antes de tragarlo y volverse hacia Yukari. Mucho gusto. La saludó Tsuna con voz neutra. Me llamo Sabada Tsunayoshi, señaló con los palillos a Tsukune, que seguía inmóvil. La grosera es Aono Tsukune y probablemente ya todos en la escuela la conocen, pero es Akashi Yamoka, terminó, señalando a Moka, que estaba saliendo de su estupor. Con las presentaciones hechas, volvió a su ramen, pero lo encontró desaparecido. Mirando a un lado, vio a Lambo terminándolo con un eructo de satisfacción. Lambo, dijo peligrosamente, haciendo que el joven levantara la vista y se congelara ante la mirada que le dirigió. ¿Qué te dije?, preguntó, la mirada en sus ojos prometía dolor. Hola, Tsunanii, intentó Lambo con una débil sonrisa, sosteniendo el cuenco vacío como si fuera una ofrenda de paz. ¿No salir del aula durante tus clases?
Preguntó, sin estar seguro de la respuesta. No. Comas. Mi almuerzo, espetó Tsuna, antes de que los dos comenzaran a discutir por un tazón vacío. Mucho gusto, respondió Yukari cortésmente, aunque su actitud dejaba claro que despidió rápidamente a los chicos, concentrándose solo en Moka. La chica mayor le sonrió, y su rostro se iluminó con un bonito tono rojo. He oído que, aunque estás en el mismo curso que nosotras, solo tienes 11 años, ¿verdad? ¿Y hasta quedaste primera en los exámenes?, preguntó con curiosidad, para no equivocarse. Eres muy inteligente, ¿verdad, Yukari-chan? Y ese atuendo es genial, la felicitó, haciendo que Yukari saludara con la mano, avergonzada. Un estudiante de primaria, murmuró en voz baja un Tsukune conmocionado, que se sentía como un roedor tonto al lado de las dos chicas. Por suerte, su comentario fue ignorado por todos en la mesa. Oh, bueno, guay, o sea, no lo soy, pero... Yukari no pudo articular palabra, de vergüenza. Tenía la cara roja e intentó esconderla bajo el ala de su sombrero. Tú eres la que es guay, guapa y dulce, Moka-san, dijo, levantando la vista tímidamente desde detrás de su sombrero tras calmarse un poco. Miró a la vampira con una mirada llena de pasión. ¿Sabes qué, de hecho, yo? Pareció perder los nervios por un momento antes de armarse de valor y lanzarse al regazo de Moka, abrazando a la sorprendida vampira. Te quiero, declaró en voz alta, su voz resonó por toda la sala, provocando que todos la miraran con curiosidad. ¿Qué?, preguntó Moka, parpadeando en shock, sin entender qué pasaba. Sus brazos rodearon a Yukari por reflejo, para evitar que cayera. ¿Qué?, gritó Tsukune, quien finalmente salió de su estado de shock, con el rostro enrojecido ante la vista que tenía frente a él. ¿Qué?, preguntó con curiosidad Tsuna, con palillos en la boca, mientras sostenía a un Lambo que luchaba por mantenerse en pie, perdiéndose toda la interacción. ¿Qué? Lambo detuvo su intento de morder la mano de Tsuna para mirar también hacia arriba, pero inmediatamente perdió el interés y volvió a intentar liberarse. Cada vez que te veía en esa clase al otro lado del pasillo, me enamoraba un poco más de ti. Pero después de que me salvaste, mi corazón se reconcilió, le dijo Yukari a la chica de pelo rosa, con el corazón latiendo fuerte y acelerado. Por favor, sal conmigo, suplicó con una mirada tierna. ¿Tan malo es salir con alguien como yo? Moka abrió la boca, pero no le salieron las palabras, pues parecía preocupada por la confesión de la ansiosa bruja. Miró a Tsuna, en parte como una súplica de ayuda, en parte llena de emociones que no expresó, pero el adolescente solo pudo encogerse de hombros en silencio mientras observaba el espectáculo con confusión, como si nunca antes hubiera visto una escena así. Parece que tienes competencia, le murmuró a Tsukune en un intento fallido de relajar el ambiente. El otro humano solo pudo seguir mirándolo con asombro, ni siquiera mencionar a su amor platónico lo hizo reaccionar. Sin otra salida, Moka le dedicó a Yukari una débil sonrisa. No quería herir los sentimientos de la joven, no después de lo que le había pasado, sobre todo porque parecía algo normal, pero tampoco quería estar de acuerdo, porque no sentía lo mismo por ella. Si tuviera que salir con alguien, sería. Negó con la cabeza, intentando no dejar que sus pensamientos divagaran, buscando un punto medio. Ni rechazo, ni acuerdo. Como amiga, supongo, dijo al final, lo que provocó que Yukari le sonriera radiante. Gracias, estoy tan feliz, gritó, abrazándola. Fuera su intención o no, su cabeza terminó firmemente sobre el pecho de la vampira, provocando que Moka emitiera un suave gemido ante la repentina sensación. Se oyeron varios golpes fuertes a su alrededor, lo que hizo que Tsuna mirara a su alrededor con una ceja enarcada. En la habitación, había muchos chicos y una sorprendente cantidad de chicas desmayadas, con la cara roja y sangre corriendo por la nariz. ¿Qué pasa?, preguntó Lambo, mirando a su alrededor desconcertado. Tsuna lo observó un momento, intentando decidir qué decirle, antes de encogerse de hombros para sí mismo. Buffet libre de vampiros, le dijo, antes de mirar a Tsukune, con cara seria al encontrarlo con la cabeza sobre la mesa, desmayado como los demás. ¿Tú, Tsukune?, preguntó con humor. Miró a Moka y Yukari y perdió la sonrisa mientras intentaba ignorar la incomodidad en el estómago. Carita horizontal de cansancio.
Durante un par de días, todo siguió prácticamente igual, con la única novedad de que Yukari aparecía y se quedaba con Moka para ella sola. A Kurumu no le importó, pues era notablemente más amigable con el vampiro después del incidente con la hipnosis, pero aprovechó la oportunidad para pasar el mayor tiempo posible a solas con Tsukune. Tsuna no dijo nada, pero empezó a extrañar sus tranquilos paseos matutinos, las charlas privadas que tenían mientras Tsukune era torturado, cuando Tsukune entrenaba. En lugar de decir nada, se concentraba aún más en el entrenamiento de Tsukune, haciendo que el pelinegro se sintiera miserable casi todo el tiempo. La tortura infernal que Tsuna le proporcionaba, sumada al hecho de que Moka pasaba cada vez menos tiempo con ellos, hizo que Tsukune se enojara cada vez más con la molesta presencia de Yukari. Gimió Moka suavemente, cuando de repente apareció Yukari y le agarró el pecho. Ella, Tsuna y Tsukune se dirigían al club de prensa cuando, de repente, Yukari, a falta de una palabra mejor, atacó a la vampira. ¡Guau! Los pechos de Moka-chan son aún más grandes de lo que parecen, se maravilló con una curiosidad casi infantil mientras Moka luchaba por zafarse. Es tan suave, es como un sueño. Otros estudiantes los miraban fijamente, antes de apartar la mirada, rojos de vergüenza, o desmayarse por la hemorragia nasal. La situación ha empeorado tanto que varios estudiantes tienen que avisar que están enfermos 1 o 2 días por la pérdida masiva de sangre. ¿Sabes que el acoso sexual es un delito?, preguntó Tsuna con paciencia, a pesar de la molestia que sentía hacia la bruja. En cierto modo, le recordaba a Aten cuando se conocieron. La joven artista marcial podía ser una niña, pero actuaba, o al menos intentaba actuar, como una adulta, porque eso era lo que sabía, eso era lo que se esperaba de ella. Al final, Yukari seguía siendo una niña solitaria. Pero aunque Tsuna puede haber sido paciente, Tsukune, por otro lado, no lo fue. Espera. ¿Qué estás haciendo?, gritó Tsukune. Yukari soltó a Moka, quien terminó en el suelo forcejeando para liberarse y miró a Tsukune con enojo, mientras Tsuna ayudaba a Moka a ponerse de pie. En cuanto se puso de pie, Yukari la abrazó posesivamente, sin perder la intensidad de su mirada, solo dirigiéndola a Tsuna por atreverse a tocar a Moka-chan. Por favor, no te metas en nuestro camino. Lo sé todo sobre ustedes dos, dijo, inflando las mejillas con rabia, aunque, sinceramente, la hacía parecer simpática. Aono Tsukune, notas, mediocres, capacidad atlética, normal como un humano, sin aficiones ni habilidades especiales. En otras palabras, eres la imagen perfecta de un chico completamente normal. Las palabras impactaron a Tsukune con fuerza, haciendo que sus hombros se desplomaran bajo una carga invisible. Tsuna casi se rió de él, pero se sorprendió cuando Yukari se giró hacia él. Sabada Tsunayoshi, notas, por debajo de la media, capacidad atlética, por encima de la media, se ha notado que llevas armas humanas, principalmente pistolas y explosivos. Eres un delincuente inútil. El ojo del exmafioso empezó a temblar al oír esas palabras, sobre todo al mencionar su antiguo apodo. Cálmate, Yukari-chan, por favor. Muaki intentó calmar la situación, pero fue en vano, no era fácil detener a la joven bruja. Ustedes dos son como tortugas mordedoras, mientras que la hermosa Moka-chan es la luna. Son demasiado diferentes, dijo con vehemencia, mirando fijamente a los dos chicos atónitos. A pesar de su baja estatura, el brillo frenético en sus ojos desconcertó un poco incluso a Tsuna. Como ninguno de los dos dijo una palabra, retrocedió y metió la mano en su capa. Amo a Moka-chan. Por eso, no quiero que mi hermosa Moka-chan sea humillada por delincuentes como ustedes. Te das cuenta de que es ella quien decide con quién ser amiga, no tú. El adolescente castaño intentó razonar con ella, aunque sintió escalofríos en la espalda al recordar su encuentro con el escorpión venenoso. La forma en que Yukari actuaba con Moka le recordaba demasiado a Bianchi y Ribón como para olvidarla, aunque la diferencia de edad era mucho menor. Por eso te declaro la guerra, dijo Yukari, ignorando por completo lo que le decían. En sus manos sostenía un pequeño palo, una varita con forma de corazón, con un pentagrama en medio. No tienes ninguna posibilidad contra mi varita mágica. Pero lo más interesante, que los demás, salvo Tsuna, no notaron, era una pequeña cadena que colgaba de su cuello, debajo del abrigo que contenía el anillo de Natsu. En lugar de la varita, miró el anillo con curiosidad, dejando escapar un pequeño bufido de fastidio cuando el anillo animal emitió un pulso de energía llameante, comunicándose con su dueño.
Tsukune no pudo contener una risita al verlo. Después de todo lo que le había lanzado la academia, sobre todo Tsuna y Lambo, un bastón mágico, entre todas las cosas, no le daba mucho miedo. Claro, solo enfureció aún más a Yukari. Me aseguraré de que nunca más te acerques a mí, Moka-chan. Apuntó con su varita a un armario cercano y media docena de escobas salieron volando a su orden. Los chicos simplemente observaban con expresión desconcertada, antes de que Tsuna se volviera hacia su amigo. Corran, dijo simplemente antes de que las escobas se lanzaran hacia ellos. Tsukune corrió con un grito de sorpresa, aunque apenas avanzó unos metros antes de ser alcanzado por una lluvia de escobas que lo derribó al suelo. Por suerte, su cuerpo estaba acostumbrado a sensaciones mucho más dolorosas, principalmente a explosiones, por lo que el daño que recibió fue relativamente bajo. Sin embargo, no por ello fue menos molesto. Tsuna, por otro lado, esquivó con calma los ataques entrantes con facilidad, lo que provocó que Yukari hiciera pucheros de ira y desviara más escobas hacia él, alejándolas de Tsukune. Gracias a la hiperintuición del Bongola, fue prácticamente un juego de niños evitar los lentos barridos de las escobas. ¿Qué está pasando?, preguntó Tsukune cuando finalmente la última de las escobas rebeldes lo dejó para unirse y tratar de atrapar al exmafioso con la guardia baja, pero fue en vano. Esta es mi magia, declaró Yukari alegremente, ignorando por un momento el inútil ataque contra Tsuna. Con mi varita mágica, canalizando mi magia, puedo controlar las escobas. Eso es porque soy una bruja. Adoptó una pose adorable, agitando su varita en el aire. Usando mi magia, lucharé contra cualquier chico que se atreva a acercarse a mí, Moka-chan. Mientras Moka y Tsukune se quedaban boquiabiertos ante la atrevida declaración, Tsuna se aburría cada vez más, preguntándose si debía usar la granada que Lambo había dejado en su mochila o si no merecía la pena. Pero todos los pensamientos vanos lo abandonaron al sentir una leve, pero genuina, intención asesina cerca de ellos. Se quedó paralizado, preparándose instintivamente para la pelea. Fue casi una ocurrencia tardía simplemente agarrar la escoba más cercana por el mango que intentaba atacarlo, con los sentidos alertas al máximo sin acceso al modo hiper, tratando de encontrar la fuente de la intención asesina. Al mismo tiempo, las otras escobas cayeron al suelo. Yukari soltó su magia, sorprendida por la repentina sensación de peligro que emanaba de la adolescente castaña. Retrocedió un paso, intentando esconderse tras la presencia de Moka, sin poder evitar sentir miedo, antes de que un repentino calor del anillo en su cuello la calmara, asegurándole que estaba a salvo. Sin embargo, eso no la hizo menos recelosa de Tsuna. Tsukune también reaccionó de forma similar, su mente regresó de inmediato a su primer día en el club de periodismo, recordando la mirada escalofriante que Tsuna le dirigió. Intentó contener la reacción de su cuerpo, su amigo ni siquiera los miraba, sino que miraba hacia el final del pasillo, buscando algo. «Tsuna-kun», gritó Moka, al ver las reacciones de los demás, intentando sacarlo de su ensimismamiento. Quizás por su otra mitad, pudo ignorar fácilmente el instinto asesino que Tsuna desataba. Al oír su voz, giró la cabeza hacia ellos, pero la sensación de peligro desapareció en cuanto notó sus reacciones. Obligando a su cuerpo tenso a relajarse, les dirigió una mirada de disculpa, que solo Moka notó, antes de soltar la escoba que aún sostenía. Cuando la escoba cayó al suelo con un fuerte ruido, Tsuna se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Solo después de que todos se calmaron, notaron que el mango de la escoba estaba roto, la madera apenas se sostenía. Carita horizontal de cansancio. Al día siguiente, Moka caminaba con Tsuna y Lambo hacia la sala del club de periodismo, cargados con los papeles que les habían pedido para su próximo periódico. Lambo iba delante, cantando a viva voz algo que, por alguna razón, le recordó a Tsuna el himno de la escuela secundaria Namimori, uno de los favoritos de Hibari. Instintivamente, miró a su alrededor, temiendo la repentina aparición del prefecto. «Deberías hacer algo con Yukari», atacó a Tsukune otra vez, le dijo con tono despreocupado, feliz de tener un rato para hablar solos. Aunque la bruja decidió dejarlo en paz tras varios intentos fallidos, continuó acosando a Tsukune. Lo último que supe es que Kurumu lo estaba cuidando en el salón del club. Si hubo alguien que se benefició de que Yukari intentara alejar a Tsukune de Moka, fue la súcubo, quien aprovechó cada oportunidad para quedarse a solas con su destinado. Moka permaneció en silencio, con una mirada hosca en el rostro que Tsuna pudo comprender. No quería herir los sentimientos de Yukari,
Era fácil decirle que la chica simplemente se sentía sola y se aferró a la primera persona que le mostró amabilidad. Pero eso no significaba que lo que hacía no estuviera mal. Alejar a los amigos de Moka para que solo pudiera concentrarse en ella tarde o temprano sería contraproducente. Tsuna no se molestó en contener el suspiro que amenazaba con escaparse. Habría preferido un yokai furioso al que solo le bastaba con una paliza a este drama escolar. Quizás podría jugar con Lambo-kun. ¿Tener a alguien más cercano a su edad podría ayudarla?, preguntó Moka con tono esperanzado, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando Tsuna soltó un bufido molesto en respuesta. Sería un desastre, le dijo. La última vez que lo intenté, era una zona de guerra. Granadas y ataques de kung fu volaban por todas partes y yo estaba en medio. Créeme, Lambo es un buen chico, pero pésimo con las primeras impresiones. Sus hombros se hundieron en señal de derrota y continuaron caminando en silencio. Pronto llegaron al salón del club, donde se oyó la voz de Tsukune. Ambos se miraron, confundidos por el grito del humano, aunque en secreto Tsuna tenía una idea. Al entrar a la habitación, ambos tenían expresiones de asombro al presenciar a Tsukune agarrando los pechos de Kurumur. La súcubo dejó escapar un ki avergonzado seguido de un suave gemido mientras apretaba su agarre. ¿Qué pasa? Moka alzó la voz sorprendida, sonrojándose al ver la escena frente a ella. Para decirte la verdad, siempre pensé que sería al revés, comentó Tsuna con diversión en su rostro, incluso mientras miraba hacia otro lado y comenzaba a caminar hacia una ventana abierta, donde podía escuchar una suave risita. No es lo que parece. Mi cuerpo se mueve solo. Tsukune gritó, presa del pánico, mientras sus manos soltaban a Kurumu y se dirigían hacia su falda. Que alguien me detenga, por favor, suplicó. Yukari estaba ocupada riéndose entre dientes, usando su muñeco vudú para controlar los movimientos del chico de pelo negro. Estaba muy orgullosa de sí misma por eso, usando el muñeco como medium. Nadie podría decir que fue ella quien usó el cuerpo de Tsukune, y su Moka-chan finalmente vería al chico como el canalla que es. Te encontré, dijo una voz divertida sobre ella. Al levantar la vista, se sorprendió al encontrar el rostro de Tsuna observándola. Antes de que pudiera pensar en huir, una mano la agarró del cuello y la jaló por la ventana con facilidad. Desafortunadamente, en el proceso, perdió el control de su objeto mágico y, junto con la pérdida de concentración, el hechizo que había usado se desvaneció, devolviéndole a Tsukune el control de su cuerpo. No, mi muñeco vudú. Suéltame, gritó mientras luchaba por zafarse del agarre del chico mayor, antes de caer al suelo cuando él hizo exactamente lo que le pidió. Aprovechó la oportunidad y rápidamente se escondió tras una desconcertada Moka, usándola como escudo. ¡Qué gracioso! Hazlo otra vez, exclamó Lambo al darse cuenta de que Tsukune se comportaba de forma extraña por su culpa. A diferencia de él, los demás parecían estar casi todos sorprendidos, salvo Tsukune, visiblemente enojado, y Tsuna, con una expresión neutra mientras simplemente se apoyaba en la pared y observaba el drama. Ya basta, rugió furioso Tsukune, fulminando con la mirada a la bruja, que parecía todo menos arrepentida. Toda la semana me atacaron y me tendieron emboscadas con todo tipo de cosas, desde escobas hasta lavabos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Alguien debería enseñarle modales a esa mocosa molesta antes de que se pase. No ayudó que Yukari tuviera la audacia de sacarle la lengua, mientras bajaba el párpado, burlándose aún más de él. Tsukune, calmémonos. Moka, siempre pacificadora, intentó calmar al chico humano, levantando las manos, aunque incluso ella sentía que esta última treta de Yukari era un poco exagerada. Aún así, intentó mediar, ya que consideraba a Yukari una de sus amigas y no quería que pelearan. Eres demasiado blando con ella, insistió Tsukune. Tienes que decirle que está molestando. ¿Cuánto tardará en lastimar gravemente a alguien? Es por su bien y por el nuestro. Supongo, pero... La vampira se quedó en silencio, inquieta. No quería tomar partido, pero lo peor era que las palabras de Tsukune tenían sentido. Estaban tan absortos en su discusión que ninguno de los dos notó que Yukari se entristeció y retrocedió unos pasos. Si ella continúa saliendo contigo y aleja a todos los demás, ¿no acabará sola y sin amigos? No me importa. La voz tranquila de la joven bruja interrumpió la discusión. Todos la miraron, mientras ella usaba el ala de su sombrero para ocultar las lágrimas que se acumulaban.
Se aferró al anillo en su cuello como si fuera un salvavidas, intentando sonar alegre. Después de todo, soy una genio. Lo siento, pero no quiero amigos tan estúpidos. Tanto Tsukune como Kurumu gritaron en protesta por el insulto dirigido a ellos, pero fueron ignorados. Además, su voz tembló mientras contenía un sollozo. Además, siempre he estado sola. Todos la miraban con compasión. Después de todo, de una forma u otra, todos habían estado solos en algún momento de sus vidas. Incluso Kurumu, cuando empezó a asistir a esta escuela, no tenía amigos, solo sirvientes encantados que la mantenían alejada de la soledad. Tsukune hizo una mueca, avergonzado al darse cuenta de lo duras que pudieron haber sonado sus palabras. Yukari-chan, dijo en voz baja, extendiendo la mano para consolarla. Pero en lugar de eso, ella se echó a reír como si hubiera oído un chiste genial, agitando su varita, provocando que un lavabo de metal cayera desde arriba, justo a la cabeza de Tsukune, enviando al pobre chico al suelo, con un golpe enorme. Yukari-chan, gritó furioso mientras ella huía, riendo a carcajadas. Mientras Moka lo reprendía por sus palabras desconsideradas, solo Kurumu notó que Tsuna se levantaba con calma y, tras decirle a Lambo que se quedara quieto, se alejó en la misma dirección que Yukari. Ella ladeó la cabeza, perpleja, preguntándose qué pasaba por la mente del adolescente, generalmente distante. Carita horizontal de cansancio. Déjame ir, gritó Yukari mientras la empujaban bruscamente hacia un árbol. Tras huir de Moka y los demás, queriendo estar sola para que nadie viera sus lágrimas, desafortunadamente, pronto se topó con el delegado de su clase y sus amigos, uno de sus acosadores más frecuentes, y la acorralaron. La arrastraron hasta la linde del bosque, donde nadie iba nunca, el lugar perfecto para permanecer tranquila. ¡Qué asco!, le susurró con un brillo cruel en los ojos, mientras su cuerpo se contorsionaba, escamas verdes reemplazando la piel y su ágil cuerpo expandiéndose. Una bruja es un ser tan vergonzoso. Enseguida, los tres revelaron su verdadera forma, hombres lagarto. Eran más altos, mucho más corpulentos, con cabeza de lagarto y una cola escamosa que asomaba bajo sus camisas. El cabello del representante de la clase se volvió rojo, formando una especie de moicano mientras miraba lascivamente a la joven bruja. Yukari, en respuesta, solo pudo extender su varita a modo de escudo, mientras que con la otra mano agarraba su anillo con gesto protector. Entiende, no necesitamos a una chica como tú en nuestra clase. La representante de la clase la miró con sus ojos amarillos y reptilianos, y su boca se ensanchó en una aterradora imitación de sonrisa con muchos dientes afilados. ¿Por qué no te deshacemos de la academia? Sus lacayos rieron obedientemente en respuesta, mirándola desde arriba. Aléjense, gritó alarmada, agitando su varita como si fuera una antorcha con la esperanza de que se quedaran donde estaban, mientras intentaba pensar en alguna magia que pudiera ayudar a salir de aquel embrollo. Su plan fracasó, cuando, con un rápido cabezazo, el líder le arrebató la varita de la mano, rompiéndola de un mordisco en el proceso. Se quedó mirando los restos de su varita conmocionada, con lágrimas en los ojos e ignorando los leves gruñidos que provenían de donde sus manos aferraban su anillo. Los matones se rieron entre ellos de su impotencia. ¿Qué hacemos con ella? Quizás pueda ser útil para algo, aunque solo sea una mestiza, preguntó uno de los secuaces, mirándola con lascivia, para diversión de los demás. Vamos a comérnosla. Nadie lo sabrá nunca, y tengo muchísima hambre, ofreció el otro. Siempre tienes hambre, replicó su líder, pero aún así sonrió. Pero estoy de acuerdo. Comámosla. Abrió la mandíbula lo suficiente como para parecer capaz de tragarse a Yukari de un bocado y luego se abalanzó sobre la asustada chica. Por favor, aléjense, gritó aterrorizada. Cerró los ojos, sin querer ver, incluso cuando el anillo en sus manos se calentó hasta un punto doloroso. Que alguien me salve, intentó pedir ayuda, pero sabía que era inútil. Nadie la oiría, y aunque alguien lo hiciera, ¿por qué ayudarían? ¿A ella, la mestiza? Justo cuando aceptaba su inevitable destino, algo asombroso ocurrió. Brillantes llamas anaranjadas se alzaron a su alrededor, haciendo que los lagartos retrocedieran. Era el fuego más extraño que jamás había visto. Aunque estaba completamente envuelta, salió ilesa, pero quemó el suelo a su alrededor. El fuego provenía de sus manos, o mejor dicho, del anillo que sostenía. Se calentó tanto que, con un siseo de dolor, se vio obligada a soltarlo.
El anillo cayó al suelo. El brillo de las llamas se intensificó por un instante, cegando a Yukari. Cuando por fin abrió los ojos, dejó escapar un jadeo silencioso. Donde cayó el anillo, había un pequeño león, no mucho más grande que un gatito promedio, gruñendo sus matones en señal de advertencia. Su melena estaba hecha literalmente del mismo fuego naranja que los rodeaba y tenía un pequeño casco de metal en la parte superior de la cabeza. Pero lo más extraño fue lo familiar que le pareció por alguna razón, emitiendo la misma luz tranquilizadora que el anillo que encontró. ¿Qué es esa cosa?, preguntó uno de los hombres lagarto, mirando a la bruja con cautela, convencido de que era obra suya. Parece que Natsu decidió dejarse ver. Qué interesante, reflexionó una voz tras ellos, lo que los hizo girarse alarmados. Sabada Tsunayoshi caminó hacia ellos con las manos en los bolsillos, como si estuviera dando un paseo, ignorando por completo a los hombres lagarto que lo fulminaban con la mirada. ¿Quién te crees que eres?, preguntó el más cercano, golpeándolo furioso en el momento en que estuvo lo suficientemente cerca. En respuesta, Tsuna simplemente inclinó la cabeza, y el ataque lo sobrevoló sin causarle daño. Sin detenerse, los acompañó hasta el anillo de fuego que rodeaba a Yukari. Para sorpresa de los presentes, el fuego no pareció hacerle daño, pasando sobre él sin hacerle daño al entrar. Sin embargo, cuando el lagarto que lo atacó saltó tras él, se tambaleó hacia atrás con un grito de dolor mientras las llamas lo quemaban, sin que sus escamas le ofrecieran protección. ¿Cómo?, preguntó, temblando ligeramente. Agradecía que ninguno de sus compañeros hubiera logrado comunicarse, pero también desconfiaba de Tsuna, con quien se había enfadado mucho en los últimos días. En lugar de responder, él miró su varita rota con interés. Qué fascinante, reflexionó en voz alta, esbozando una leve sonrisa. La varita es un medio para canalizar el poder de forma segura, similar a como usamos los anillos, murmuró antes de volver al tema en cuestión. Arqueó una ceja divertido al ver a Yukari de pie frente a Natsu, mirándolo desafiante, con las manos extendidas a los costados como si intentara proteger al animal de la caja. Se agachó a la altura de sus ojos, ignorando la protesta de su cuerpo. Las llamas de Natsu estaban fuertemente conectadas con las suyas, esa era una de las razones por las que su compañero se abstenía de salir. Ya sentía que su cuerpo intentaba quemarse y podía agradecer que la ira y el odio que acompañaban a ese sentimiento aún no se hubieran manifestado. Al mirarlo a los ojos, Yukari parpadeó asombrada. En lugar de los fríos ojos marrones habituales, había cierta calidez en la mirada del estudiante mayor. También tenían un tono naranja, como si reflejaran las llamas que danzaban a su alrededor. Pero más que eso, había esa sensación familiar que irradiaban tanto Natsu como las llamas naranjas, compasión, dolor y comprensión, todo eso lo percibía en sus ojos como si esas emociones fueran suyas. Con un sonido alegre, Natsu pasó corriendo junto a ella y escaló el cuerpo de Tsuna hasta que descansó cómodamente sobre su hombro, con la cara pegada a la suya. Soltó un «gao», satisfecho antes de mirarla, aparentemente sonriendo. El exmafioso solo rió entre dientes, completamente divertido. Los matones fuera del círculo de fuego fueron completamente ignorados por todos. Este es Natsu. Es mi animal de caja. Tsuna presentó al pequeño león mientras su mano comenzaba a acariciarlo distraídamente, sin importarle las llamas que emitía. Ante la mirada confundida de Yukari, explicó con una leve sonrisa, supongamos que puedes llamar a mi compañero o familiar. Aún así, este pequeño suele ser tan tímido que es sorprendente que la gente se fije en él. Normalmente no busca a nadie, pero por alguna razón quería que lo conocieras, así que aquí estamos. ¿No?, preguntó desconcertada. Si creía lo que él decía en lugar de creer que ella había encontrado el anillo, Natsu fue quien la encontró por alguna razón. ¿Pero por qué? Tsuna no respondió al principio, tarareando distraídamente mientras echaba un vistazo al fuego que los rodeaba, consciente de que el tiempo se agotaba. Después de todo, especialmente en su condición, él y Natsu no tenían llamas ilimitadas. No se mencionó la remota posibilidad de que estos tipos tuvieran a alguien capaz de superarlo. Supongo, porque al igual que tú, Natsu y yo sabemos lo que significa estar solo, dijo finalmente, para su sorpresa. Le dedicó una sonrisa triste pero sincera. Es una sensación terrible. Estar rodeado de gente y saber que tu existencia no les importa a ninguno. Si desaparecieras al día siguiente, no te llorarían, no te buscarían. Pero no estás sola, dijo mientras la abrazaba.
Natsu le gruñó suavemente, tocándola con la nariz, preocupado. Mientras ella le devolvía el abrazo con cautela, decidió ignorar la humedad en su hombro por el momento. A pesar de lo mucho que no quería acercarse a la gente después de lo ocurrido con Bongola, no pudo evitar dejar entrar a Moka y a los demás. Eso se debía a que, tal como le había dicho a Yukari, estar solo era una de las peores cosas que sentía. Y por poco que la conociera, estaba seguro de que no se equivocaba al confiar en ella y abrirse a ella. Porque sabía lo que le decía a la joven bruja, quería oír las mismas palabras de alguien cuando la soledad se volviera tan intensa que doliera. Yo solía ser igual, ¿sabes?, dijo, y tuvo que detenerse ante la repentina oleada de emociones que intentaba estallar. Hay que decir que Tsuna y el procesamiento emocional no se conocían ni remotamente. Tenía malas notas y era muy malo en educación física. Era torpe, no era el más listo del mundo y, en general, un blanco fácil para el acoso. Me llamaron Dame Tsuna y la cosa se puso tan fea que todo el pueblo me conocía por ese nombre. En lugar de recurrir a bromas como tú, simplemente intenté aguantar, con la esperanza de que mejorara. Y todo ese tiempo estuve solo, sin amigos, sin nadie. Soltó una risita amarga al recordar aquellos días oscuros. También me enamoré de la primera persona que me mostró amabilidad, fue un poco patético, la verdad. Me daba mucha vergüenza intentar hablar con ella, la admiraba desde lejos, casi me convertí en una acosadora, oyó a Yukari reír suavemente en su hombro. Solo cuando la miró se dio cuenta de que incluso él empezó a llorar. Pero mejoró, le dijo con una sonrisa amable, pensando en un bebé ridículo diciéndole que lo convertiría en un jefe de la mafia. Ella lo miró con asombro y respondió con una mirada insegura. No estás sola, Yukari-chan. Un movimiento le llamó la atención al ver con el rabillo del ojo que el fuego que los rodeaba casi se había extinguido. Peor aún, los hombres lagarto que los rodeaban eran ahora una docena, al parecer, los cobardes tenían amigos por ahí. Se enderezó y le puso una mano tranquilizadora en el hombro, incluso mientras empezaba a sudar, su cuerpo a punto de agotarse. Prepárate, Natsu, le dijo a su compañero, recibiendo un gruñido de asentimiento. Miró a Yukari e intentó aparentar la mayor confianza posible. Cuando te lo diga, tienes que correr lo más rápido posible, a través de ellos, ¿de acuerdo? Cuando ella levantó la vista preocupada, él esbozó una débil sonrisa. Estaremos justo detrás de ti, no te preocupes. Finalmente, ella asintió. Tomándola de la mano, caminaron hasta el borde del círculo de fuego desde donde el acosador principal los estaba mirando lascivamente. No haya dónde correr ni ayuda que pueda venir, se regodeó ante ellos, con sus afilados dientes brillando mientras intentaba darles un mordisco, pero por el momento el fuego fue suficiente para contenerlo. Ríndanse y tal vez no sufran tanto como el mestizo. Yukari intentó hundirse en su espalda, mientras Natsu gruñía amenazantemente, pero Tsuna permaneció impasible, dándole una sonrisa intrépida. Sí, no tengo ninguna posibilidad, ninguna esperanza, pero aquí estoy sonriendo. Da miedo, ¿verdad?, preguntó, y se alegró de ver a algunos inquietos, pero el líder permaneció impasible. La pregunta es, ¿qué sé yo que tú no sepas? Estás fanfarroneando, informó el hombre lagarto que tenía delante, pero eso solo provocó que Tsuna se riera entre dientes, divertido por algo. Miren hacia arriba, les dijo simplemente y en respuesta todos levantaron la vista, mirando estupefactos las granadas que fueron lanzadas en su dirección. Mientras las granadas estallaban, cubriendo el lugar de humo, Tsuna se abalanzó, arrastrando a Yukari tras él, a través de los confundidos hombres lagarto. Aunque estas granadas no tenían mucha potencia explosiva, crearon una cortina de humo útil, justo lo que necesitaba en ese momento. Llevando su cuerpo dolorido al límite, esquivó hábilmente los golpes medios ciegos que se dirigían en su dirección gracias a su intuición, y en poco tiempo surgieron de la humareda negra. Tan pronto como su visión se aclaró, Tsuna comenzó a correr hacia un grupo familiar que se apresuraba hacia ellos y que gritaba preocupado. Yukari-chan. Tsuna-kun, gritó Moka al llegar hasta ellos, y rápidamente abrazó a una desconcertada Yukari. Estaba tan preocupada. Mientras tanto, Tsuna cayó sobre una rodilla, jadeando con dificultad mientras intentaba contener la caída. Miró a un lado y saludó con un gesto de agradecimiento a Lambo, que estaba allí, listo para llorar, junto con Tsukune y Kurumu. Pero quien lo sorprendió fue Jin, quien simplemente le sonrió con sorna, con las manos en los bolsillos, observando de reojo a los hombres lagarto, aún confundidos.
¿Desde cuando te mudas de tu caseta de perro?, le preguntó con cierta ironía al presidente del club, aunque no había ningún sentimiento real detrás de sus palabras. Ya que tengo que sacarte de apuros, respondió Jin, lo que provocó que Tsuna soltara una carcajada mientras se obligaba a levantarse y observaba el humo que se disipaba. Los demás rodeaban a Yukari, asegurándose de que estuviera bien. Yukari tenía lágrimas en los ojos, aunque eran más de alivio que de otra cosa, mientras se aferraba a la vampira con todas sus fuerzas. Lo siento, susurró suavemente, pero los demás lo oyeron igualmente. Entiendo. Es duro estar sola, ¿verdad, Yukari-chan? Moka le sonrió con dulzura. Yo también he estado sola mucho tiempo, pero al final encontré mis propias amigas. Sonrió a quienes la rodeaban al decir eso, observando a la adolescente castaña un rato más. Por eso quiero ayudarte y por eso no podíamos dejarte atrás. La joven bruja solo empezó a llorar con más fuerza ante sus palabras. Gracias a la diferencia de altura y a su expresión, la escena le recordó a Tsuna a una madre consolando a su hijo. Por un instante, Moka pareció mucho mayor de lo que debería, pero tras un parpadeo, todo parecía igual. Yo también lo siento por lo de antes, le dijo Tsukune, sonriéndole sinceramente. Déjame ayudarte también. Así que ya no te sientas sola, Yukari-chan. Toda la situación era muy dulce y Tsuna odiaba interrumpirla, pero la cortina de humo que Lambo había creado casi había desaparecido y una docena de hombres lagarto enojados estarían sobre ellos en cualquier momento. Estoy a favor de los discursos emotivos y todo eso, pero aún no ha terminado, les recordó, haciendo que se separaran y lo miraran un poco culpables. Como si hubiera cambiado de actitud, su actitud se tornó seria, adquiriendo un tono que exigía respeto y atención. Fue un cambio tan repentino y discordante en su comportamiento habitual que todos se giraron para escucharlo, incluso Jin perdió la sonrisa mientras esperaba a que Tsuna hablara. Moka, Jin y yo nos encargaremos de estos tipos, pero tienes que irte. Lleva a Yukari, Kurumu y Lambo contigo y aléjate un poco para que podamos concentrarnos en el enemigo. Toma, le lanzó una pequeña caja llena de pastillas incoloras. Si no tienes otra opción, toma una, pero no hasta que sea absolutamente necesario, ¿me oyes?, preguntó con severidad, y solo continuó después de que Tsukune sintiera con incertidumbre mientras agarraba la pequeña caja. Lambo, si necesitas usar la bazuca de 10 años y mantener a Yukari a salvo. Lambo asintió, sacando ya el arma rosa de quién sabe dónde. Natsu, quédate con ellos. El pequeño león saltó de sus hombros y corrió hacia Yukari, quien rápidamente lo levantó y lo abrazó. Vámonos, ordenó Tsuna al ver que no se movían. Con asentimientos silenciosos, corrieron rápidamente hacia el edificio de la escuela, dejando a los tres a cargo de los hombres lagarto. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Jin mientras liberaba cuidadosamente su poder, aunque se abstenía de una transformación completa. Eres el más rápido de nosotros. Necesito que te asegures de que nadie pueda atravesarnos, respondió el hombre lobo con una sonrisa, sintiendo que su ansia de batalla crecía ante la excusa para soltarse. Tsuna se giró hacia Moka, quien lo observaba con determinación. Necesito la ayuda de Ura-chan para eso. Ella sintió y, con permiso, él extendió la mano y bajó el rosario que sellaba su poder. Con un estallido de potente energía, Omote fue reemplazado por la plateada Ura, quien solo arqueó una ceja mientras lo observaba. ¿De verdad necesitas mi ayuda contra un pez pequeño como ese?, preguntó ella frunciendo el ceño ligeramente, pero él entendió la pregunta no formulada, ¿estás en condiciones de luchar? Aunque podía engañar a los demás, sabía que tanto Moka como Jin notaban lo cansado que estaba y que le costaba ponerse de pie, y mucho menos hacer nada. Además, solo Ura sabía de su empeoramiento, así que agradeció que no dijera nada. Más vale prevenir que curar, dijo finalmente con diplomacia, antes de tragarse la píldora de agonía que había agarrado antes de entregarle el estuche a Tsukune. Con una mueca, cerró los ojos como si todo su cuerpo luchara contra el efecto antes de que un pequeño fuego apareciera en su frente. Era de un naranja más oscuro que el de Tsukune y también notablemente más pequeño. Al abrir los ojos, solo se veía el blanco mientras gruñía hacia los matones que se acercaban. Protegeré a Yukari como si fuera a morir. ¿Qué es eso?, preguntó Jin, con una mirada extraña en su rostro mientras sentía que algo cambiaba alrededor de su estudiante de último año. El que muere lo hará, dijo suavemente Moka, mirando al exmafioso con antiguo interés.
No hay tiempo para charlas, interrumpió Tsuna cuando los hombres lagarto llegaron hasta ellos. Se creen tan listos, gruñó el líder, respaldado por sus hermanos. No se burlen de nosotros, debiluchos. Los haremos picadillo, declaró mientras corría hacia adelante con los brazos en alto para atacar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tsuna ya cargaba también, directamente hacia adelante. Pero en lugar de bloquear o atacar, esquivó rápidamente al lagarto que cargaba, deslizándose a su lado y metiendo a los demás en medio. Todos gritaron de rabia y se dispusieron a atacarlo también, pero gracias a sus rápidos reflejos, salió ileso. Concentrarse en él dejó a la mayoría desprevenidos cuando Jin y Moka atacaron. 2 de ellos cayeron inconscientes gracias a una rápida ráfaga de puñetazos del hombre lobo, mientras que el vampiro eliminó a 4 hombres lagarto de una sola patada. ¿Qué demonios eres?, preguntó un matón con miedo, antes de ser noqueado por Tsuna, quien aprovechó su confusión para aprovecharse, dejando solo a 5 de los 12 hombres lagarto originales. Te sugiero que corras, dijo con una sonrisa, aunque con el fuego de la última voluntad ardiendo en su frente, parecía más cruel. Como si yo fuera a hacer eso, rugió su líder, antes de ser eliminado en un instante por un molesto Moka. Pezuñas. Después de todo, son la clase de basura que solo puede ejercer poder contra seres más débiles, les dijo. Ver a más de la mitad de ellos eliminados en un minuto y presenciar cómo su líder fue aniquilado en un instante fue suficiente para los 4 lagartos aún conscientes y simplemente huyeron, implorando clemencia, incluso dejando atrás a sus caídos. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensaba, comentó Jin, con los brazos tras la cabeza mientras caminaba despreocupadamente entre los cuerpos inconscientes. Ahora, si me disculpan, tengo algunos asuntos que atender. Nos vemos luego. Con una risa perversa, se alejó, silbando para sí mismo. ¿Nunca aprende?, preguntó Moka retóricamente, antes de mirar a Tsuna, quien había salido de su modo de última voluntad, con un pequeño reguero de sangre saliendo de la comisura de su boca. Fue una imprudencia de tu parte, dijo con naturalidad, antes de extender la mano, recoger la sangre con el dedo, lamerla y saborearla. Tsuna se esforzó por no pensar demasiado en cómo se veía la escena desde fuera ni en ningún pensamiento extraño relacionado con el vampiro que tenía delante. En cambio, esbozó una débil sonrisa en respuesta, aunque hizo una mueca de dolor por todo el cuerpo. Lo siento, dijo al final. Se quedaron en silencio hasta que Tsukune y los demás los alcanzaron, viendo que la pelea terminaba. Moka-san. Tsuna-san. ¿Estás bien?, gritó el humano de cabello negro, aliviado. Moka es tan brutal como siempre, comentó Kurumo en voz baja, mirando con cautela la carnicería dejada atrás. Antes de que se pudiera ver más, un pequeño misil con forma de bruja se lanzó hacia Tsuna, quien tuvo que retroceder un paso para mantenerse en pie mientras Yukari hundía la cabeza en su pecho, sollozando. Natsu estaba detrás de ella, mirando con preocupación a su compañero. Lo siento, no quise causar problemas. Lo siento, por favor no te vayas, gritó sin control. Tsuna tenía una expresión preocupada en su rostro, mirando a los demás para ayudar, antes de abrazar suavemente a la niña, dándole palmaditas en la espalda un poco torpemente. No me voy a ningún lado, Yukari-chan, le aseguró mientras los demás miraban con sonrisas en sus rostros. Ya no está sola. Seamos amigas de ahora en adelante, Yukari-chan, dijo Tsukune, y Kurumo asintió. Yukari levantó la cabeza del pecho de Tsuna para saludarlas con una leve sonrisa. Tsuna levantó la cabeza, con una media sonrisa formándose en su rostro, pero en cuanto vio una figura detrás de sus amigos, se quedó paralizado, tensándose al instante. Era un hombre alto y rubio, con un peinado similar al suyo, vestido de traje, con una larga capa negra sobre él, y lo más alarmante era la llama moribunda del cielo ardiendo en su frente. Lo miró con ojos naranjas, conocedores, penetrantes en su alma. Bongola primo, articuló, sorprendido más allá de toda medida. Tenía el mismo aspecto que cuando lo conoció a él y a los demás jefes del pasado dentro del anillo Bongola. Le sonrió, amable, comprensivo y culpable a la vez. No sabía qué sentía realmente por su antepasado, el hombre que creó a los Bongola, quien indirectamente lo convirtió en candidato al puesto de Bongola X. Ese momento se acerca, le dijo Primo, con sus palabras resonando en su mente con un tono ominoso.
Pronto será tu momento, décimo, dijo antes de alejarse y desaparecer como si no fuera más que un espejismo. Quizás solo era eso. Y sin previo aviso, se sintió tan cansado, que sus piernas se doblaron y se habría caído si no fuera por el fuerte agarre de Moka sobre él. ¿Estás bien?, preguntó, observándolo con atención, buscando cualquier otra señal. Los demás también parecían preocupados. Creo que estoy más cansado de lo que pensaba. Mi culpa. Les dedicó una sonrisa forzada, intentando calmarlos. Miró a Moka de reojo, diciéndole en silencio que lo dejara pasar por ahora. Natsu llamó a su animal Caja, quien lo miró con solemnidad, antes de saltar hacia su mano, convirtiéndose en fuego por todo su cuerpo, antes de volver a su forma de anillo, a salvo en su mano. ¿Qué pasa?, preguntó Yukari preocupada. Ni Tsukune ni Kurumu parecían convencidos. Tsuna miró al vampiro en busca de ayuda, quien tuvo que suspirar ante todo el asunto. Llevaré a este idiota a su habitación para que descanse, les dijo, todavía sosteniendo al exmafioso. Deberían llevar a Yukari a la enfermería de la escuela, para asegurarme de que esté bien. Los otros dos adolescentes se miraron con incertidumbre, antes de asentir y llevarse a una Yukari aún preocupada. Lambo los acompañó. Cuando solo quedaron ellos dos y los matones quejándose a los que golpearon, Moka lo fulminó con la mirada, más por frustración que por otra cosa, y comenzó a llevárselo. Vámonos, dijo secamente. Claro, dijo, dedicándole una sonrisa agradecida. ¿Te importa si hacemos una parada rápida en el camino? No necesito verle la cara para saber que ella puso los ojos en blanco. Carita horizontal de cansancio. Sabada Nana cantaba alegremente mientras preparaba la cena, dando vueltas en la cocina. Futa e Aten estaban arriba, haciendo sus tareas, así que la casa estaba prácticamente en silencio. Frunció el ceño, algo inusual, al pensarlo. Se había acostumbrado tanto que era un poco deprimente sentir la casa vacía. Su esposo seguía trabajando en el extranjero, Ribon y Bianchi habían regresado a Italia y, con Tsuna en el instituto, sus amigos no venían a visitarla. No, tenía que admitirlo, incluso antes de que su hijo se fuera, habían dejado de ir. A veces, incluso ella se sentía sola. Salió de sus pensamientos sombríos cuando el teléfono empezó a sonar. Una sonrisa volvió a adornar su rostro al contestar, saludando al otro lado con su habitual alegría. Residencia Sabada. Hola, mamá, la saludó Tsuna por teléfono. Parecía un poco cansado y sin aliento al hablar, pero era imposible pasar por alto la alegría en su voz. TSU-kun. ¿Qué pasa? La intuición de una madre era muy fuerte, Nana solo necesitó unas palabras para saber que algo andaba mal. Tsuna solo llamó a casa una vez desde que se fue a su nueva escuela, para decirle que Lambo no volvería hasta el verano, e incluso entonces habló muy poco de sí mismo. Para que la llamara, algo debía haber pasado. Oyó a Tsuna reírse para sí mismo, y el sonido alivió al instante sus preocupaciones. Hacía tiempo que no oía a su TSU-kun reír con tanta sinceridad. No pasa nada, supongo que solo estoy más cansado de lo que pensaba, la tranquilizó, aunque oyó que alguien le hablaba en voz baja, y sin duda era una voz de niña. Apenas se contuvo para hablar con entusiasmo de su hijo con una novia guapa, para no asustarlos. Pero una niña. Tal vez sus sueños de tener nietos no estaban tan lejos de lo que creía. ¿Qué tal la escuela? ¿Hiciste amigos?, preguntó, intentando saber más sobre la vida de su hijo. Sí, la verdad es que sí. Guardó silencio un momento, antes de soltar una risita. Son bastante raros, pero la verdad es que me caen bien. Incluso nos unimos a un club, el de periodismo, y es divertido, le dijo, con un tono un poco inseguro al final, pero ella no pudo evitar alegrarse por dentro. Su hijo siempre tenía dificultades para encontrar amigos y le alegraba saber que estaba haciendo nuevos. Eso suena bastante interesante. Tendrás que enviarme cualquier trabajo que hagas para que pueda ver el trabajo de mi TSU-kun. Claro. Aunque sobre todo nos interesan las historias de fantasmas y cosas así que prepárate para algo de ficción, dijo, riéndose para sí mismo por alguna razón. ¿Cómo van las cosas en casa? Había un dejo de preocupación en su voz que incluso ella pudo percibir fácilmente. Todo bien, no te preocupes, le aseguró con una leve sonrisa. Su querido TSU-kun se comportaba con mucha madurez,
Se estaba convirtiendo en un caballero como su padre. Hay un poco de silencio con Ipin-chan y Futakun solos, ya que ambos se portan muy bien todo el tiempo. Ay, te perdiste la visita de Aru-chan. Aru, preguntó, sonando un poco sorprendido. Sí, es una chica muy dulce. Me pidió que le enseñara a cocinar algunas recetas y es un placer tener a alguien que la ayude. A veces también trae a su amiga Hana-chan, añadió, aunque Hana rara vez aparecía. Hana. La voz de Tsuna sonaba incrédula. Sin ánimo de ofender, pero pensé que era la última persona que querría cocinar, murmuró para sí mismo, pero Nana decidió dejarlo pasar. Casi lo olvido. Rayo Eikun pidió darte un mensaje. ¿Qué quería? La voz de TSU-kun no era precisamente fría, sino cautelosa, algo que se manifestó poco antes de que se fuera a la escuela. La preocupó mucho. Solía visitarme durante sus carreras matutinas, le dijo. Y me pidió que te contara que estará fuera de la ciudad unos meses, irá a un campamento de entrenamiento para un próximo torneo de sumo y pensó que te interesaría, supongo. ¿No es maravilloso? La verdad es que nunca había oído hablar del sumo, pero los niños siempre inventaban juegos nuevos, así que no le sorprendió. ¿Lucha de sumo? Había algo en su voz cuando dijo eso, pero por más que lo intentó, no pudo distinguir qué era. Gracias. De nada. Hablaron unos minutos más sobre cosas insignificantes antes de llegar a la despedida. Cuídate, TSU-kun. No te preocupes. Adiós, mamá, le dijo cálidamente antes de que terminara la conexión. Al colgar, no pudo evitar fruncir el ceño una vez más. No se atrevió a decirle a TSU-kun que sonaba igualito a su padre, cada vez que éste le decía que no se preocupara. Pero, por alguna razón, a él nunca le gustaba que lo compararan con su padre, así que no dijo nada. Carita horizontal de cansancio. Tsuna tenía una extraña sonrisa cálida en el rostro mientras apoyaba la cabeza en la fría superficie de la pared después de hablar con su madre. Después del día que había tenido, sentía la inexplicable necesidad de hablar con su madre, de asegurarle que estaba bien. Porque últimamente incluso él empezaba a creer que estaría bien. Tu mamá suena, normal, comentó Moka, con cierta incertidumbre. Aún estaba en su forma no sellada, pero dejó de irradiar esa inconfundible presión de energía que simplemente despertaba su instinto de supervivencia. Esa es mi mamá, dijo Tsuna, sonriéndole, simplemente feliz. Puede ser un poco despistada, un poco cabeza hueca a veces, pero es la mejor del mundo. Eso debe ser bonito. Moka tenía la mirada perdida al decir eso. Estuvo tentado de preguntarle por su madre, pero lo pensó mejor. Si alguna vez quería hablar, él estaría ahí para ella, igual que ella para él, pero no la obligaría. Vamos, vámonos mientras aún pueda caminar. Se apartó de la pared, con la intención de caminar antes de perder la sensibilidad en las piernas. Habría caído de bruces si Moka no hubiera sido lo suficientemente rápida para atraparlo. Gracias. Exhaló mientras se apoyaba en ella, incapaz de incorporarse del todo. Ahora sabes por qué no uso el último testamento. En mi estado actual, incluso materializar a Natsu me agota demasiado. Está empeorando, ¿verdad?, preguntó mientras los guiaba hacia los dormitorios masculinos. A pesar de su habitual actitud intimidante, fue muy amable con él mientras caminaban. Poco a poco, sí. Probablemente estaría mucho peor si no fuera por ti, chupándome la sangre con regularidad, le dijo, intentando mantener la conciencia, pero parecía una batalla perdida. Estaba cansado, física y emocionalmente, y la presencia de Moka, incluso en su forma abierta, tenía un efecto muy relajante en él. Y de repente, sintió un sueño intenso. ¿Y cómo supiste que chuparte la sangre podría ayudar?, preguntó tras unos instantes, sin recibir respuesta del exmafioso. Mirando a un lado, se sorprendió al ver su rostro tan cerca del suyo, apoyado en su hombro, profundamente dormido. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras ponía los ojos en blanco, molesta. Idiota, murmuró con cariño, antes de levantarlo en brazos y continuar su camino hacia el dormitorio. Carita horizontal de cansancio. ¿Qué estás mirando con tanta atención?, se preguntó Tsukune mientras miraba a Tsuna con expresión interrogativa.
Habían pasado unos días desde el enfrentamiento contra el delegado de clase de Yukari, y Tsukune, Tsuna, Lambo y Jin estaban dando vueltas por la sala de prensa, mientras Kurumu y Moka iban a buscar material para su primer trabajo de verdad. Jin dormía profundamente en el escritorio del profesor, mientras que Lambo, lo más alarmante, pulía granadas por alguna razón. Tsuna, en cambio, permanecía ajeno a todo, observando atentamente algo en sus manos, sordo al mundo. No volvieron a ver a Yukari desde entonces, aunque supieron que dejó de hacer bromas y se disculpó con toda su clase. No tenían nada que temer de los hombres lagarto, después de la paliza que recibieron, lo pensarían 2 veces antes de volver a intimidar a nadie. Aún así, incluso ahora, Tsukune miraba con recelo a cualquier escoba que se cruzara en su camino, para diversión de los otros humanos. Preguntó Tsuna distraídamente, dirigiendo su atención al otro humano. Estaba pálido y aún tenía ojeras, pero se veía mucho mejor que hacía unos días. Al bajar la mano, Tsukune pudo ver el objeto que contenía, un pequeño amuleto protector. Era azul oscuro, con la imagen de un pez. Se veía muy lindo. Es un amuleto de un amigo, respondió al ver dónde estaba centrada su atención, antes de simplemente devolverlo a su piquete, sin querer hablar más del tema. No tendría oportunidad, porque en ese preciso instante la puerta se abrió y una mancha se dirigió hacia Tsuna, pillando al ex-mafioso completamente desprevenido. Con un grito de Johnny-san, el azul chocó contra él, terminando con ambos en el suelo con un fuerte golpe que despertó a Jin, quien miró a su alrededor confundido. Conteniendo un gemido de dolor, miró hacia abajo, a lo que se le venía encima, y se encontró con el rostro sonriente de Yukari. La joven se aferraba a su cintura, sin soltarlo ni un instante. También le faltaba su sombrero característico, aunque podría deberse más a su repentina carrera que a cualquier otra cosa. Hola, la saludó con calma, levantándose sin forcejear, con Yukari aún pegada a él. Ella sonrió radiante en respuesta a su saludo. Soy la nueva integrante del club de periodismo. ¿No es genial, Tsuna Nii-san? Preguntó alegremente. Tsuna arqueó una ceja en señal de interrogación al ser llamado Nii-san, pero aún así le siguió la corriente. Al final, no era una mala niña, solo un poco solitaria, y ser una pseudo-hermana era mucho mejor que una preadolescente enamorada de él. Miró hacia la puerta y vio a Moka y Kurumu entrando tras Yukari, con los suministros en sus manos y el sombrero de ella en las de esta última. La vampira le dedicó una sonrisa radiante mientras dejaban los suministros. Parece que Yukari-chan se ha convertido en una chica muy buena. Será una buena incorporación al club, una nueva amiga con la que pasar el tiempo, dijo alegremente, calmando de alguna manera a Tsukune, quien parecía muy preocupado desde el momento en que apareció Yukari. Lo que olvidaron tener en cuenta en la ecuación fue a Lambo, que dejó de hacer lo que estaba haciendo y los miró con curiosidad antes de lanzarse contra Tsuna, que luchaba por permanecer de pie con 2 niños aferrados a él, el joven frunciendo el ceño a Yukari. Tsuna Nii es mi Nii-san, consíguete otro, le dijo, sacándole la lengua. Ni hablar. En lugar de una respuesta madura, por una vez decidió comportarse como una niña de su edad y empezó a discutir infantilmente con el joven sicario. Tsuna Nii-san es mi Nii-san. Y tiene que casarse con Moka Nee-san para que podamos tener una familia numerosa y feliz, declaró, provocando diversas reacciones en su público. Kurumu se echó a reír al oír eso, con lágrimas en los ojos mientras disfrutaba. Tsukune, por otro lado, parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, mirando a Yukari con la boca abierta, mientras que Jin parecía ahogarse, aferrándose a su escritorio, intentando mantenerse en pie. Desde donde estaba, Tsuna prácticamente podía sentir la vergüenza que irradiaba Moka mientras imitaba un tomate de forma muy realista, antes de darse la vuelta y esconder la cara entre las manos. Sin embargo, podía ver a alguien asomándose, mirándolo con una mirada difícil de descifrar. Por su parte, solo se sintió ligeramente exasperado al verse en medio de la pelea entre 2 niños molestos. Ni siquiera levantó una ceja cuando la primera granada voló por los aires, llenando la habitación de humo al explotar, ni cuando las primeras sillas comenzaron a elevarse para acribillar a Lambo con una precisión asombrosa. Solo le lanzó una mirada a Moka como diciendo, te lo dije. Aún así, no pudo evitar una sonrisa cariñosa. Por mucho que dijera lo contrario, le encantaban los días como este. ¿Quién necesitaba días tranquilos y aburridos cuando podía tenerlos?
Aún así puso los ojos en blanco cuando escuchó lo que podría ser una risa del anillo de Natsu. Sí, sí. Puedes callarte cuando quieras, le dijo a su compañero, sin quererlo. En medio de su pelea, los dos niños más pequeños lo dejaron ir, por lo que quedó libre para navegar por la zona de guerra hasta el lado de Moka, abriendo la puerta y dejando salir parte del humo, y dejando disponible una ruta de escape muy necesaria. Escuchen, chicos, gritó en voz alta, y al unísono, los dos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo con expresión interrogativa. Yukari se quedó paralizada mientras blandía su nueva varita mágica, mientras que Lambo estaba sacando la bazuca de 10 años. Parece que intervino a tiempo. Como no tengo paciencia para verlos pelear como niños, decidiremos las cosas con una simple competencia. El que atrape a Tsukune primero será el ganador y podrá llamarme Nii-san, dijo señalando al atónito adolescente. Dirigieron su atención hacia Tsukune, con movimientos casi robóticos mientras se concentraban en él. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda ante la repentina intención asesina dirigida hacia él, Tsukune se volvió hacia su maestro y torturador a tiempo parcial. ¿Por qué tengo que involucrarme? No se te ocurre otra cosa, suplicó, mientras avanzaba lentamente hacia la puerta, listo para correr a la primera señal de peligro. No quiero, respondió Tsuna, sin el más mínimo atisbo de culpa en la voz. Tsukune lo miró boquiabierto. No tengo ganas de entrenarte ahora mismo, así que será una buena alternativa. Te sugiero que corras. Como si el diablo lo persiguiera, el adolescente de pelo negro cruzó la puerta corriendo, con Lambo y Yukari pisándole los talones. Los que quedaban podían oír sus gritos de pánico, que se desvanecían lentamente con la distancia. Tsuna volvió a sentarse una vez más, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, solo para encontrarse con Moka, quien lo fulminó con la mirada, con las mejillas hinchadas, que honestamente eran más lindas que cualquier otra cosa. ¿Qué? Preguntó, pero ella siguió mirándolo fijamente. Es mejor que sea el que yo. Y además, es un entrenamiento útil, se defendió, mientras se daba la vuelta para perseguir a la horda desenfrenada en la que se habían convertido los dos niños, para al menos recuperar a Tsukune tras su captura. Y luego pasar el resto del día preguntándose cómo Moka pudo hacerle hacer algo así, sin siquiera decir una palabra. Carita horizontal de cansancio. Vamos Iyuzu, vamos Iyuzu, vamos Iyuzu-no-su, cantaba Lambo alegremente mientras se cepillaba los dientes con entusiasmo. Después de todo, con la cantidad de dulces que comía, tenía que cuidar mucho sus dientes. Tsuna solo sonrió al oír cantar a Lambo, antes de regresar a terminar su última tarea. Como la mayoría de las materias, historia nunca fue su fuerte, sobre todo cuando les enseñaban historia humana con fragmentos de historia yokai. Y, por supuesto, los fragmentos relacionados con la historia de la mafia que Ribón le obligaba a aprender eran más bien ficción para el resto del mundo. Claro. Ya terminé, Tsunanii, dijo Lambo, acercándose después de cepillarse los dientes. Llevaba un pijama de una pieza con estampado de vacas, muy similar al que usó durante la mayor parte de su juventud. Bien. Vete a dormir, yo también me iré después de terminar esto, dijo, señalando el papel que tenía delante. Por una vez, el joven no se quejó y se fue a la cama. Continuó trabajando en silencio durante unos minutos, mientras Lambo se dormía lentamente y comenzaba a roncar suavemente. Después, guardó su trabajo y le dio un suave toque en el estómago para comprobar si estaba completamente dormido. Tenía la costumbre de fingir que dormía, sobre todo cuando quería un dulce para merendar a medianoche. Al ver que el chico no se movía, Tsuna regresó a su escritorio, satisfecho, y sacó un montón de cosas, antes de sentarse y observarlas con una mirada calculadora. El anillo de Natsu estaba junto a la pistola que Tsuna recibió de Ribón y las pocas balas de la última voluntad que le quedaban. Al otro lado estaban sus guantes X inactivos y el estuche de pastillas de última voluntad. También había un pequeño papel con la palabra alucinaciones escrita encima y dos nombres, Bongola Primo y Máximo Bongola. En el centro estaba el pequeño mensaje de Ribón, recuerda a Kokuyo y el amuleto que le dio Kyoko hacía tanto tiempo. Se recostó en su silla mientras pensaba qué hacer. Podía irse, olvidarse de todo esto. Su tiempo con los Bongola había terminado, lo lógico sería olvidarlo todo y seguir adelante. Ya no era un mafioso, solo un simple humano, pero allí estaba. Por mucho que le hubiera gustado que no fuera así, seguía sin ser el tipo de persona que pudiera alejarse fácilmente de algo así.
Me darás una por esto, renacido, se dijo finalmente, cogiendo el amuleto y examinándolo. Sin dudarlo un instante, rasgó con fuerza la pequeña tela, atrapando los dos pequeños objetos que caían. Uno era una pequeña tarjeta de memoria, mientras que el otro era un trozo de papel doblado. Al desdoblarlo, vio un número de teléfono. ¿En qué te has metido?, se preguntó sin poder evitarlo, sentado en la habitación oscura, reflexionando sobre el misterio que se avecinaba. Carita horizontal de cansancio. Escena extra. Mientras Tsuna investigaba misterios, al otro lado del mundo, en una mansión aislada de Italia, se celebraba una reunión secreta. La mansión era conocida por muy pocos, un refugio de los jefes Bongola, donde podían trabajar con aquellos en quienes más confiaban, y solo cuando desconfiaban de su propia gente, no los traicionarían. En un estudio a oscuras, tras un escritorio ornamentado, se sentaba Timoteo Bongola, también conocido como Bolgola Nono. El viejo mafioso parecía aún más viejo, incluso curtido, de lo habitual. Sus ojos, que antaño quemaban la voluntad de asesinos veteranos con una sola mirada, miraban al frente con la mirada vacía, casi sin alma. Parecía un anciano frágil, cansado de la vida, cansado de sus dificultades. Ante él se encontraba un italiano de pelo corto y rubio, con una perilla corta. Lucía un elegante traje italiano, erguido como un palo, con un aura fuerte e inquebrantable. Era el líder del SEDEF, el asesor externo de la familia mafiosa más poderosa, Sabada Yemitsu. Tenía un pequeño expediente en las manos, que consultaba mientras presentaba su informe. La tercera figura estaba sentada algo alejada de ellos, de modo que ni siquiera la tenue luz de la luna iluminaba su rostro, sumiéndolo en la oscuridad, salvo en su mano izquierda, donde se veía un pequeño anillo, el anillo del cielo Bongola. De vez en cuando, extendía la mano derecha y jugaba distraídamente con él, con aspecto de estar disfrutando. ¿Cómo está?, preguntó el tercer hombre de repente, interrumpiendo bruscamente a Yemitsu. Aunque ni él ni Timetio reaccionaron, salvo por un breve destello de enfado del asesor externo. Según nuestros informes, sigue vivo, aunque el veneno claramente está surtiendo efecto. Su cuerpo y mente continúan deteriorándose, aunque a un ritmo menor del estimado. No había emoción alguna en su voz al responder. Eso provocó que la figura oscurecida soltara una risa espeluznante, balanceándose en su silla, casi desplomándose. ¡Qué maravilla! Me encanta cuando las cosas no salen según lo planeado. Se rió durante un minuto entero antes de, como si le hubieran dado un interruptor, ponerse serio y mirar fijamente a Yemitsu. Envía a unos cuantos sicarios tras él. Libertarios, aquellos que no pudieron ser rastreados hasta nosotros. Después de todo, no quedaría bien relacionar a Bongola con su muerte. ¿No te parece, Nono? El viejo líder no reaccionó, pero aún así volvió a reír. Eso es lo que me gusta oír. Iemitsu simplemente asintió, tomando nota para sí mismo, antes de continuar el informe como si nada hubiera pasado. Arriba, escondido en un lugar seguro, había un bebé con un traje de alta costura, escuchando a escondidas. Tenía patillas negras y rizadas y un chupete amarillo. Era renacido, el arcobaleno solar y el sicario más fuerte. Un pequeño sombrero ocultaba gran parte de su expresión furiosa, pero el puño apretado era inconfundible. Llegó aquí, se infiltró en esta mansión, por sus sospechas, y lamentablemente se confirmaron. Por lo que ya había descubierto y lo que acababa de oír, no podía haber duda, se avecinan tiempos oscuros. Será mejor que sobrevivas, Dame Tsuna, fue su último pensamiento antes de que ocurriera lo inevitable y lo descubrieran. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó una voz oscura y llena de malicia. Carita horizontal de cansancio. Gracias por todo el apoyo que me han brindado hasta ahora. Es difícil expresar con palabras la felicidad que siento cada vez que veo un nuevo favorito, seguidor o reseña. Así que, a cambio, pensé en darles un pequeño adelanto de uno de los arcos de verano, espero que no contenga ningún spoiler significativo. Disfruten. Adelanto. ¿Qué pasa, Tsuna-kun?, preguntó Moka con curiosidad mientras caminaban uno al lado del otro. Como los demás no tenían ganas de explorar la ciudad después de lo ocurrido ayer, salieron solos del hotel donde se alojaban. Y fue agradable pasar tiempo juntos, sin peligro ni problemas acechándolos. Sin embargo, desde el desayuno, Tsuna tenía una expresión distraída, a veces respondiéndole con indiferencia.
Al ser descubierto y no ver sentido a mentir, se rascó tímidamente la nuca. Lo siento por esto, se disculpó, especialmente porque era raro hoy en día que pudieran hablar solo ellos dos. Es solo que, por alguna razón, hoy estaba marcado en mi calendario, así que se suponía que algo importante sucedería hoy, pero por mucho que me devano los sesos, no puedo pensar en nada. Quizás hoy es el cumpleaños de alguien, intentó adivinar el vampiro. O quizás simplemente querías recordar el viaje de verano, preguntó, pero Tsuna negó con la cabeza, sumido en sus pensamientos. No, no es eso. Ese calendario era de casa. La verdad es que no lo he usado desde que empecé a ir a la Academia Yokai, así que ¿qué será? Quizás Lambo u otros lo sepan. ¿Por qué no les preguntas cuando volvamos al hotel?, sugirió, intentando ayudarlo a resolver el problema. Lambo, murmuró para sí mismo, sintiendo que casi había dado con la respuesta correcta. Eso es, gritó, deteniéndose al recordar. Moka lo miró con curiosidad. Ya lo recuerdo. El día que Spane intentó recalibrar la bazuca. Hoy es. Moka, ¿qué hora es?, preguntó, buscando un reloj. Son casi las 11, ¿por qué? La joven estaba más que confundida, pero pensándolo bien, no era algo raro en el ex mafioso. Maldita sea, ya casi es la hora. Rápidamente comenzó a cachearse, asegurándose de llevar todo lo necesario. El anillo de Natsu, sus guantes X, las pastillas de última voluntad. Bien, Moka, escúchame con atención. Tienes que cuidarme, no dejes que descubran nada importante sobre mi futuro, ni lo que pasó con los Bongola ni con los demás, y definitivamente no puedo descubrir tu naturaleza monstruosa ni la de los demás, ¿entiendo? Le preguntó, pero la pobre chica estaba completamente perdida. No lo entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa hoy? No tenemos mucho tiempo, insistió, luego respiró hondo, intentando decírselo lo más rápido posible. Hace 2 años, un amigo intentó modificar la bazuca de 10 años de Lambo. Me impactó, pero solo me enviaron 2 años más adelante. Hoy me enviaron aquí. Intenté recordarme a mí mismo que no, se interrumpió al sentir una sensación de ingravidez bastante similar al viajar instantáneamente en el tiempo. Un humo rosa le bloqueaba la visión, pero al menos esta vez, permaneció de pie. Así, terminó con dificultad mientras el humo comenzaba a disiparse a su alrededor. No tuvo mucho tiempo para reflexionar si reaparecería donde creía que lo haría cuando voces preocupadas gritaron a su alrededor. Judaime. Jaja. Tsuna-san. Tsuna. ¿Tsuna-kun? Sabada. ¿Estás completamente bien? A pesar de saber a dónde regresaría, a tiempos que alguna vez consideró más felices, aún estaba preparado para encontrarse cara a cara con las versiones más jóvenes de sus antiguos guardianes y amigos. Gokudera, Yamamoto, Oni-san, Haru y Kyoko lo rodeaban en los terrenos de la secundaria Namimori, algunos con expresión preocupada, otros mirándolo con asombro. Incluso pudo distinguir a un Lambo con cara de mocos, a un Vivón que lo observaba con recelo y a un Spane avergonzado no muy lejos de ellos. Muchas emociones comenzaron a debatirse en su interior al verlos de nuevo, tan jóvenes esta vez. Por un lado, estaba feliz, contento de verlos. Fueron esos días felices y tranquilos tras su regreso del futuro, cuando empezó a creer que todo estaría bien. Por otro lado, era difícil olvidar lo que sucedió después de la ceremonia de la herencia, cómo se desintegró su familia. Aún así, puede que esos días se hayan perdido para él, ahora tenía a Moka y a los demás, y estaba a punto de decir que estaba feliz de estar con ellos. Esta guerra de emociones lo atravesó en cuestión de segundos, dejándolo en un estado emocional difícil de identificar. En cambio, optó por una respuesta neutral. 2 años más jóvenes y todos tan bajitos, les dijo con cara seria y sin emoción alguna. Su reacción fue divertidísima. Todos lo miraron atónitos, como si nunca hubieran esperado que dijera algo así. Pensándolo bien, su yo más joven no tenía a Tsukune para atormentar ni a Jin para incitarse mutuamente. En fin. El hielo se rompió cuando Rayo-ei empezó a reír a carcajadas, y los demás se unieron a él, divertidos por la respuesta del mayor de los Tsuna. Pero la atmósfera relajada se rompió pronto cuando una alondra familiar apareció al borde del recinto escolar. Las tonfas ya estaban al acecho.
La escuela no está en sesión, el acceso al recinto está prohibido. Todo aquel que no obedezca será mordido hasta la muerte, amenazó el presidente del comité disciplinario. Bastardo, ¿quién te crees que eres para decirle a Judaime a dónde? Fue interrumpido cuando Tsuna simplemente pasó junto a él hacia Ibari con una sonrisa en su rostro. ¿Judaime? Hola, Ibari, saludó a su antigua nube, ignorando la mirada amenazante que le dirigió. Si no recuerdo mal, la bazuca modificada de Spane dura unas 2 horas, así que tengo tiempo de sobra. Se puso los guantes, mientras Ibari observaba al omnívoro mayor con escaso interés. Entonces, a luchar.